¿Y ahora qué? Este es el último episodio. El Evangelio es la buena noticia de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho para la gloria de Dios y el bien del pueblo de Dios. Esta podría ser la primera vez que has estado expuesto a este mensaje o lo has visto explicado con detalle. O tal vez sea un mensaje que ya conoces desde algún tiempo, pero necesitas ser recordado de él y nunca cansarte. De cualquier modo, la pregunta natural que surge después de reflexionar en el Evangelio es ¿y ahora qué? La respuesta a esa pregunta es la misma para aquellos que nunca han respondido al Evangelio y para aquellos que lo han hecho. La respuesta para todos nosotros es la respuesta que Jesús dio cuando empezó a predicar las buenas noticias. Arrepiéntete y cree. Las buenas noticias del Evangelio no son la clase de noticias que puedes escuchar y seguir con tu vida normal. El Evangelio demanda una respuesta. La primera respuesta que el Evangelio demanda es el arrepentimiento. Arrepentirte simplemente significa cambiar tu mentalidad y dar un giro. La respuesta adecuada al Evangelio es cambiar tu forma de pensar acerca de por quién estás viviendo tu vida y girar hacia Jesús. Te arrepientes cuando decides que ya no eres el Dios de tu propia vida y te vuelves a Jesús como el Dios de tu vida. La segunda respuesta que el Evangelio demanda es convicción. El tipo de convicción que el Evangelio requiere tiene dos elementos, el acuerdo y la confianza. Aquellos que creen en el Evangelio están de acuerdo con lo que dice acerca de quién Jesús es, lo que Él hizo y la razón por la cual Jesús lo hizo. También confían en estas cosas poniendo sus vidas, muertes, emociones y decisiones en las manos, en la obra y la enseñanza de Cristo. El primer elemento de la convicción es como decir, creo que el matrimonio es algo bueno. Esto es una declaración correcta y verdadera, pero solo estar de acuerdo con que esto es verdad no es la clase de fe que el Evangelio demanda. También demanda el segundo elemento de la convicción, que es como si dijeras, acepto. La persona con esta clase de fe no simplemente está de acuerdo con que el matrimonio es bueno, sino que lo cree lo suficiente como para confiar su vida entera a él. Podrías estar esperando que añada una tercera respuesta. Tal vez estás preguntándote, ¿qué más? Tal vez has escuchado que los cristianos tienen que vivir de cierta manera, adorar de cierta manera, vestir de cierta manera o votar de cierta manera para ser bienvenidos en la familia de Dios. La verdad es que no hay una tercera respuesta. Jesús te llama a responder al Evangelio arrepintiéndote y creyendo. Esta no es solo la puerta hacia la vida cristiana, es la vida cristiana. Aquellos que responden al Evangelio una vez arrepintiéndose y creyendo, están comprometiéndose a una vida de arrepentimiento y convicción, mientras constantemente reorientan sus vidas alrededor de Jesús y su Evangelio. Esta es la razón por la que la respuesta de ¿ahora qué? Es la misma para los que no son cristianos y los que sí son cristianos. Aunque el arrepentimiento y la convicción son un proceso que dura toda la vida, hay algunos cambios inmediatos y permanentes que ocurren la primera vez que respondes al Evangelio. Primero, aquellos que responden al Evangelio en arrepentimiento y fe son inmediata y permanentemente transferidos del gobierno de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás a Jesús, de muerte espiritual a vida espiritual. Segundo, aquellos que responden al Evangelio en arrepentimiento y fe, inmediata y permanentemente se convierten en parte de una nueva humanidad con una nueva misión. Esta nueva humanidad es creada por y para Jesús y consiste en personas de toda nación, toda cultura, toda lengua y todo estatus. Sus miembros están íntimamente unidos entre ellos y a Jesús, que son llamados cuerpo de Cristo. Todos son iguales, nadie es mayor o mejor. Juntos tienen la nueva misión de hacer que Jesús sea conocido en el mundo para que más y más personas puedan ver la gloria de Dios y recibir las buenas noticias que le da a su pueblo.
La nueva humanidad cumple esta nueva misión declarando el Evangelio con sus palabras a sus amigos, familia, compañeros de trabajo y a desconocidos. También cumplen esta nueva misión demostrando el poder del Evangelio en su participación en la iglesia local. Mientras los cristianos se reúnen en iglesias locales, ellos proveen una demostración viviente de cómo el Evangelio restaura a la gente en la relación correcta con Dios y entre ellos. Esto sucede mientras se perdonan unos a otros por el Evangelio, se sirven unos a otros por el Evangelio, hablan verdad unos a otros por el Evangelio, dan generosamente unos a otros por el Evangelio y simplemente viven juntos por el Evangelio. Si has respondido al Evangelio en arrepentimiento y fe, ahora eres un miembro privilegiado de esta nueva humanidad. Oro porque expreses y experimentes eso siendo un miembro de una iglesia local donde se predique este Evangelio. Incluso, si no has respondido todavía al Evangelio en arrepentimiento y fe, oro porque encuentres una iglesia local donde puedas seguir escuchando el Evangelio y viendo su obra en acción. Es a través del cuerpo de Cristo reunido en iglesias locales muy imperfectas donde Jesús se da a conocer a nosotros. Aunque este es el final, no es el final del tema. El Evangelio es la buena noticia de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho para la gloria de Dios y para el bien del pueblo de Dios. Que todos empecemos y sigamos arrepintiéndonos y creyendo en respuesta a Él. Gracias por escuchar.